está muy interesante. Por ejemplo, yo le doy clic a el libro y entonces, como ya en la contraseña que me enviaron, la copio y la pego acá para evitar tener algún error. Entonces, por ejemplo, ahorita un joven dice, la contraseña, tengo problemas. Entonces, por favor, trate de copiarla directo del correo que le llegó y la pega aquí. Y ya pone su correo. También recuerde que en el caso de los correos, para darlos de alta, no sé si llevan una L antes, algo así. Entonces, investigue bien para que no tenga algún detalle. Y ya, por ejemplo, dice iniciar sesión. El día de ayer simplemente me puse a buscar, ¿verdad? En búsqueda, y ya le puse manual del ingeniero químico. Aquí hay búsqueda filtrada, búsqueda avanzada, o mis búsquedas. Por ejemplo, ya al ponerle, por ejemplo, le puse el manual del ingeniero químico, términos de búsqueda, manual del ingeniero químico, aquí está, ayer lo busqué. Y entonces, pero antes de seguir, observe los libros que hay, costos y presupuestos para financieros junior. Por ejemplo, pues vemos costos, entonces hemos hablado también de presupuestos. Tiene usted información aquí en línea y es gratis. Con conocer el título, ¿ya? Entonces, en este caso ya específico que le pongo manual del ingeniero químico, le pongo buscar, ahí comenzará a buscar y ya me da. Entonces, tengo que navegar como todo y aquí está el manual del ingeniero químico. Tomo 3, tomo 4 y así. Entonces ya usted le podrá dar clic aquí, Perry. Aparece, leer en línea, obtener cita, agregar o descargar. Vamos a ver, yo no probé la opción esta de descargar. Descarga la aplicación a profe, tu pero dispositivo. Profe. Permítame, déjeme terminar. Entonces, cuando usted navega, dice aquí resumen de paso para la descarga, lo sigue. Si le abre, excelente. Si no le abre, pues ya. El chiste, ¿cuál es? Que navegue usted y la información la tenemos en línea. Aquí abajo dice tema 1, otra forma, está en línea. Le da usted clic al tema 1 y tendrá que desplegar información. Entonces, el chiste que necesitamos leer. Ya sabemos nosotros que en todos estos medios electrónicos, con lo que ya sabe usted, buscar, encuentra lo que usted requiere y después le va buscando hasta que aparezca la información. Y aquí está la información. Y aquí si aparece agregar estantería, ya va usted probando para que tenga usted información de primera. O sea, cuando hablamos del primer mundo, esto es el primer mundo. ¿Por qué el primer mundo? Porque desde un dispositivo, mientras alguien pague por nosotros, en este caso el Tecnológico Nacional de México, pues tenemos acceso a la información. ¿Para qué nos va a servir? Para que sigamos con nuestros aprendizajes. Bien, ahora sí, comentarios, preguntas. ¿Alguien iba a hacer algún comentario? Sí, yo le iba a comentar algo. Es que ahí dice descargar, pero no se descarga el archivo, sino se descarga un formato donde tienes que instalar aparte la aplicación de la biblioteca, pero esa descarga solo dura de 1 a 21 días y ahí le tienes que apretar, seleccionar cuántos días quieres prestado el libro y después de ese tiempo el libro como que se borra de ahí de tu aplicación y lo tienes que volver a pedir prestado y lo puedes descargar en el teléfono o en la computadora.
pero si si vas a descargar el libro y primero lo pones en la computadora, ya no lo puedes ver en el teléfono porque solo te lo prestan una vez. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, algo que siempre es interesante y es para todos. Hoy todo es principalmente en las empresas también vía electrónica. Entonces tiene usted que estar pendiente de su correo. ¿Qué es pendiente de su correo? Revisarlo rutinariamente. Y ya, usted revisa rutinariamente y a partir de eso podrá usted ver aquí en correos. Una de las ideas es que su bandeja de entrada esté prácticamente despejada. Ya leyó, ya contestó, ya hizo algo, ese es hoy. ¿Y esto desde cuándo comenzó? Desde que comenzó Internet a hacer uso de estas herramientas. Bueno, ahora sí, nos regresamos, ya tenemos aquí lo de e-libros, entonces ya de ahí mi estado, le pongo cerrar sesión y ya. Bien, continuamos. En la clase, el día de ayer hablábamos del tema 5. En este tema 5, el segundo archivo dice punto de equilibrio. Entonces, recuerde, por ejemplo, cuando ve usted la ley, alguien representa la ley, normalmente ponen una balanza con dos dispositivos, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Y entonces, a veces está inclinada hacia un lado, a veces está inclinada hacia el otro lado, y a veces están igualados los pesos de los dos lados, en el caso de las balanzas. Bueno, cuando están igualados, el peso A igual al peso B, ese es el equilibrio. Entonces, en nuestro caso, nosotros elaborar el producto nos cuesta. Entonces tenemos unos costos. Los costos normalmente se dividen en costos fijos y costos variables. Dentro de la información de costos fijos, si nosotros no producimos, por el simple hecho de tener un negocio, tenemos costos. Y los ejemplos básicos que tenemos son, hay que pagar el agua, la luz, el teléfono, los empleados. Y así, si renta usted un local, la renta del local. Entonces, todo aquello que no interviene en la producción o la elaboración del producto directamente, lo mandamos a costos fijos. ¿Y qué es lo que sí interviene directamente o principalmente? Normalmente en las plantas tenemos lo que se llaman las materias primas y materiales. Entonces, las materias primas, produce usted 1 kilo del compuesto C, pues va usted a utilizar una cantidad de A, una cantidad de B. Entonces, esos costos están en función de la cantidad que usted produce. Hemos hablado en el caso de procesos químicos en la unidad 1 o en el tema 1 que necesitamos tener catalizadores. Bueno, si no está el catalizador, pues la reacción va a tardar más tiempo. Pero como queremos producir y ya tenemos una tecnología, nos dice, necesitas un catalizador, ya sea de lecho fijo, como son las resinas, o catalizadores líquidos que tiene usted que estar adicionando. Bueno, entonces, como necesita usted, hay que costear esos.
lo que está usted utilizando de catalizadores. ¿Qué más necesitamos dentro de esos químicos? A veces hay que agregarle alguna sustancia en un proceso de extracción líquido-líquido o algún inhibidor de polimerización. Todos esos van a costos variables. Entonces, finalmente, estos costos fijos y estos costos variables, al sumarlos, nos van a dar los costos totales. Finalmente, cuando hablamos ya de los costos totales, de una manera genérica, es todo lo que gastemos para elaborar un producto. Bien, ya elaboramos ese producto, lo vendemos. A lo mejor puedo producir una unidad, o puedo producir 2, o puedo producir 1000 o 10,000, las que sean kilos, toneladas, piezas. Las voy a vender. Como las voy a vender, entonces, derivado de la venta, pues voy a tener unos ingresos. Entonces, si son piezas, cada pieza va a tener un costo. ¿Cuántas piezas por su costo obtengo los ingresos? Y si son toneladas, el costo de la tonelada por las toneladas vendidas, los ingresos. Ahora, de los ingresos, ¿qué nos interesa? Los ingresos totales derivados de las ventas. Entonces, tenemos estos ingresos totales, tenemos estos costos totales, y para este ejercicio del punto de equilibrio necesitamos conocer los costos variables y los costos fijos. Bien, y en función de estos vamos a obtener el punto de equilibrio. ¿En qué consiste el punto de equilibrio? De alguna manera es obtener el número de unidades producidas que van a vender y en ese momento los ingresos totales va a ser igual a los costos totales. Es decir, si los ingresos totales es igual a los costos totales y yo pongo o despejo la CT, la paso del lado izquierdo, se la resto a los ingresos totales. Si son iguales, el resultado tendrá que ser 0. Cuando los ingresos son iguales a los costos, entonces, en ese momento, mi resultado será 0. Ok, si es 0, entonces no tengo ni ganancias ni tengo pérdidas. Entonces, ese es el punto de equilibrio. Dice aquí abajo, punto de equilibrio es el punto en el cual los ingresos son iguales a los costos. Ingresos totales igual a los costos totales. No hay pérdidas, no hay ganancias, es decir, no hay beneficios. Entonces, cuando utilizamos en los apuntes que les mandé de la unidad 1, beneficio va a ser igual a, en este caso, 0. ¿Qué sucede cuando los ingresos totales son mayores que los costos totales? Pues el beneficio es positivo, o sea, tengo una ganancia. ¿Qué sucede cuando los ingresos totales son menores que los costos totales? Pues tengo pérdidas. Bien, entonces con base en esto, pues tenemos esta información. Si usted ya la leyó, excelente. Si no la leyó, léala. Entonces,
cuando hablamos del punto de equilibrio, lo podemos clasificar en dos aspectos: punto de equilibrio económico y productivo. Bueno, entonces, a partir de esto, aparecen las fórmulas: cálculo del punto de equilibrio. Entonces, punto de equilibrio, ¿a qué es igual? A los ingresos totales menos los costos totales, y es igual a 0. La explicación que damos aquí. Bien. Por lo tanto, si despejamos IT, el menos ET pasa del lado derecho. IT, ingresos totales, igual a costos totales. Entonces, ya las definiciones de cada una de las letras: PE, punto de equilibrio, beneficio igual a 0. Ingreso total, IT, ingresos totales. CT, costos totales. Se encuentra formado por la suma de los costos fijos y los costos variables. Entonces, ese costo total, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los costos fijos más los costos variables. Bien. Viene la explicación de costos fijos. Los costos fijos son aquellos en los que incurre la empresa independientemente del nivel de actividad o del nivel de producción. Como ejemplo, se tiene el costo de renta del local, de luz, del administrador, de la mano de obra permanente, etc. Costos variables son aquellos que varían proporcionalmente al volumen de ventas, es decir, varían en función del nivel de producción. Si la producción aumenta, estos costos aumentan. Por el contrario, si disminuye la producción, estos costos se reducen. También, como ejemplo, se puede citar el costo de la materia prima, combustible, mano de obra eventual, medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos. Dice, se puede expresar de la siguiente manera: los ingresos totales igual a los costos totales. Costos totales igual a costo fijo más costo variable. Dice, sustituyendo 1,3 en 1,2, ingresos totales igual a costo fijo más costo variable. Bien, a partir de esto, cuando nosotros hablamos de el costo variable, podemos ver aquí abajo algunas fórmulas. Dice, para aplicar las fórmulas del punto de equilibrio, es importante que conozcamos el total de los costos fijos. Bien, por eso aquí se va aclarando: CFT igual a costo fijo total. Bien, pero también el precio de venta del producto o bien producido. Precio de venta del producto o bien producido. Nos bajamos aquí y está PBU, precio de venta unitario. Cuando compra usted un pantalón, cuando compramos 1 kilo de frijoles, o medio kilo, o 1 kilo de tortillas, recuerden, piezas, kilos, toneladas, etcétera, tienen precios de venta unitario. Entonces, precio de venta unitario. ¿Para qué nos servirá esto? Pues para calcular el costo, los ingresos totales. Cuando usted multiplica el número de piezas o el número de toneladas o el número de kilos por su precio de venta unitario, entonces sacará usted el ingreso. Bien, y el costo variable unitario, CBU, no es currículum vitae, es costo variable unitario. Si vendo tacos, compro tortillas. El kilo de tortillas, ¿cuántas tortillas trae? Pues son
Entonces, aproximadamente, dependiendo del tamaño, hay algunas que son muy chiquitas, va a tener mayor número, son más grandes, pues menor cantidad, y si son grandotas, pues menor cantidad. Entonces, le agrego carne, le agrego queso, le agrego, va a tener ese taco un costo. Entonces, costo variable unitario. Y ya en el caso de los productos químicos, pues de la misma manera, ¿verdad? Recuerden, cuando nosotros producimos 100 toneladas y hacemos nuestros balances y dice, pues gasté 60 toneladas del producto A, gasté 40 del producto B o 60. Entonces, ya con los totales y al final puede usted obtener a través de multiplicaciones y divisiones, pues cuánto le costó producir 1 kilo o 1 tonelada, ese costo variable unitario. Bien, aquí directamente colocamos la fórmula del punto de equilibrio. Entonces hay dos fórmulas, dice punto de equilibrio en ingresos, PEI, igual al costo fijo total entre 1 menos el costo variable unitario sobre el precio de venta unitario. Entonces, para obtener este punto de equilibrio en ingresos, pues necesito los costos fijos totales, el costo variable unitario y el precio de venta unitario. Y para determinar el punto de equilibrio en unidades producidas, ¿qué necesito? El punto de equilibrio en ingresos entre el precio de venta unitario. Bien, entonces estas fórmulas se deducen de las fórmulas anteriores. Bien, como esto es el punto de equilibrio, a través de un ejercicio puedo aplicar estas fórmulas. ¿Qué necesito? Conocer los datos que están del lado derecho para cualquiera de los dos, al aplicar cualquiera de las dos fórmulas. Pero también puede existir el método gráfico donde podemos obtener también el punto de equilibrio. Bien, ejemplo. Entonces, cuando usted hace su super resumen, pues el super resumen consiste en estas dos fórmulas. Punto de equilibrio en ingresos, punto de equilibrio en unidades producidas. ¿Qué es el punto de equilibrio? Cuando no ganamos ni perdemos. O sea, aquí lo que necesita entrar de dinero y con eso puedo saber que no voy a perder. Pero si entra menos, pues perdí. Y si entra más, pues gané. Simple. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? No, profe. Ok. Dice, ejemplo del punto de equilibrio. Este es un ejemplo que aparece en los apuntes que están en estos de costos que les mandé la primera vez. Si usted los leyó de casualidad, pues se los mandé en el tema 1. Aquí aparece punto de equilibrio en el 1.5 y el método gráfico. Bien. Entonces dice aquí, se pretende analizar desde el punto de vista económico a una explotación de Patito S.A., que sería el nombre de la compañía, la cual cuenta con 100 colmenas. Cuando hablamos de colmenas hay abejas, si hay abejas hay miel. Y en el manejo de sus colmenas, el propietario emplea el sistema nómada o en movimiento, movilizando
sus apiarios hasta 4 veces en un ciclo anual. La producción de miel estimada por colmena es de 40 litros. La miel en el mercado envasada y etiquetada tiene un precio promedio de 40 pesos por litro. Bien. De alguna manera, cuando usted comienza a leer, después vendrá la interpretación. Lo primero es leerlo todo, después comenzar a interpretar para obtener los datos y después colocar las fórmulas para hacer cálculos. Pero de alguna manera, si tenemos 100 colmenas y la producción estimada por colmena, y esa es la parte interesante. Usted puede tener una planta y esa planta cuando se diseña, pues se diseña para una cierta capacidad. 10 toneladas, 1000 toneladas, 50 toneladas, 200 toneladas. Esa ya es su producción estimada cuando va usted a hacer sus cálculos. Es estimado. ¿Por qué? Porque hicimos el cálculo del diseño. Ya después vendrá la construcción, después vendrá todo. La arrancamos y ¡pum! ¿Qué esperamos? Que nos dé lo que planeamos. Eso es lo estimado. Si lo da, excelente. Si no lo da, pues tendremos que ver por qué no lo está dando. Y si da más, pues no nos preocupaba, pues dio más. Adelante. Entonces, lo estimado y después vendrá lo real. Entonces, en este caso, lo estimado son 100 por 40, pues podríamos hablar 40 más 2 ceros, 4000 litros. Dice, la miel en el mercado envasada y etiquetada tiene un precio promedio de 40 pesos. Entonces, si tenemos 4000 litros y lo vamos a multiplicar por 40, pues nos va a dar 160,000 pesos. Bien, entonces ya puede usted saber sus ingresos. Todo esto es las consideraciones o la interpretación. Después viene los costos anuales calculados para esta explotación apícola son los siguientes. Combustible. Dice, se estiman alrededor de 30 visitas a los apiarios con un desembolso de 150 pesos por visita. Cuando alguien nos da el problema, ya nos da los datos, o simplemente es sencillo, porque dice, pues son 30 visitas y un desembolso de 150. Entonces ya usted puede inferir que tiene un carro o tiene una camioneta, o sea, y del lugar de donde está a donde se desplaza, pues esa visita le cuesta 150 pesos. Entonces ya en gastos de combustible, 30 por 150. Cuando usted pone el análisis dimensional, 30 visitas por 150 pesos sobre visita, visita con visita se elimina y el resultado queda en pesos. Ese es el análisis dimensional. Combustible. Entonces, 30 por 150, pues nos va a dar 4,500 pesos. Alimentación artificial. Dice, se les otorga 2 veces en el año a las colmenas y se consideran 40 pesos de cada una las 2 veces. Entonces, ya en esta pues, sacamos el costo de esta alimentación. Bien, seguimos adelante. Ahora, cuando dice alimentación artificial, y a veces cuando vemos problemas en los libros, si no conocemos el tema, pues ¿en qué consistirá esa alimentación artificial? Bueno, no es motivo para el ejercicio conocer en qué consiste. Pero si usted tiene un negocio que tenga que ver con las colmenas y le hablan de alimentación artificial, pues la parte básica es
que tenemos que conocer en qué consiste este tipo de alimentación. Es decir, cuando nos metemos a un negocio, tratamos de conocer a fondo los detalles. ¿Por qué? Porque podríamos dejar de considerar algunos conceptos en las evaluaciones y por lo tanto los resultados que obtengamos pues, no van a ser confiables. Simplemente porque desconocemos alguno de estos rubros. Pueden faltar, pueden sobrar. Cambio de abejas reinas. En el total de colmenas, 65 pesos de cada uno. El control y tratamiento para varroasis, la cual se lleva a cabo una vez en el año con un costo de 45 pesos por colmena. Renta del extractor, se lleva a cabo el pago y uso de extractor 4 veces en el año con un costo de 1,500 cada ocasión. Se adquieren 4,000 envases cada año para el envasado de miel con valor de 3 pesos cada uno. El etiquetado para el total de litros de miel producida tiene un costo de 3,000 pesos. La mano de obra permanente representa 25,000 pesos en el año. El pago de agua mensual es de 160. El pago de luz bimestral es de 250. Y ahí terminan 10 conceptos o rubros. Entonces, comienza, dice, elaboramos una tabla para obtener los costos totales, los costos fijos y los costos variables totales. ¿Sí? ¿Cuál es la base? Tenemos conceptos: combustible, renta del extractor, alimentación, mano de obra permanente, abejas reinas. Entonces, estos son 10. Entonces, en Excel usted puede bajar acá y va contando las celdas ocupadas. Y aquí abajo dice recuento 10. Entonces están los 10 conceptos. Porque de este lado, la información está colocada, los números que ocupa el combustible es el 1, la renta del extractor ocupa allá arriba el 5, el 2. Como esto no está ordenado, pues no sabemos si nos faltó algún concepto. Entonces ya usted verifica que ponga sus conceptos, ya está. Ahora, monto, combustible. Ya en función de lo que está escrito arriba, comenzamos a calcular los montos. Pero calculamos el monto total o la cantidad total, 4,500, 6,000, de la alimentación 8,000, mano de obra permanente 25,000, abejas reinas 6,500, pago de agua 1,920. En este caso, todos los costos están anualizados. Ese es el detalle. Entonces, en el año sumamos todo y nos va a dar 72,920. Entonces, de este problema ya tengo el monto total o el costo total. Ahora, estos costos tengo que clasificarlos en fijos o en variables. Y es ahí a donde comienza el manejo de los conceptos. Entonces, por ejemplo, dice aquí, el combustible está puesto en variable, la alimentación está puesto en variable, las abejas reinas en variable, los medicamentos en variable, los envases en variable, las etiquetas en variable. Cuando vemos las definiciones, ¿por qué las etiquetas están en variable? Porque lo vamos a envasar y en ese envase va a llevar una etiqueta. Y el producto que estamos vendiendo es la miel envasada. Por eso va en variable. Tiene que ver con el producto. Los envases. Tenemos que comprar los envases. Pues como es envasado, tiene que ver con el producto.
prácticamente con el producto final. Y en el caso de los medicamentos, pues son las abejitas, pues ¿a quién se le va a dar los medicamentos? No a las personas que trabajan, sino a las abejitas. Ahí. Entonces, variable. Abejas reinas, en el cambio de abejas reinas, también va en el caso de variable. La alimentación, también, si tienen más colmenas, si tienen menos colmenas, va a estar. Y el combustible. Ahora, como fijos, se está considerando al extractor, la mano de obra permanente, el pago de agua, el pago de luz. Entonces, ya obtenemos nuestros resultados del costo fijo y el costo variable. Cuando les presenté información de un cuaderno de costos, una planta que está operando, pues veíamos ahí costos fijos, costos variables. Entonces determinan los costos fijos, los costos variables. Ya ese es el caso real. Cuando apenas vamos a colocar la planta, para ver la factibilidad de un proyecto, pues tenemos que pensar cuáles van a ser los costos fijos, cuáles van a ser los costos variables para hacer mi análisis. Por lo tanto, algo que sucede en la educación es precisamente que todos los problemas normalmente ya traemos datos. Ya hay un enunciado del problema y tenemos datos. Ya solo algunos que nos hacen falta los buscamos. ¿Qué sucede en la vida real? Pues en función de esos conceptos tenemos que buscar dónde están los problemas. O para hacer aplicaciones, eso que vimos tenemos que buscarlo. No nos va a decir alguien, oye, este es el enunciado del problema y aquí están los datos, ¿no? Alguien puede decir simplemente en la organización, nuestros gastos fijos están muy altos, hay que disminuirlos. ¿Quién lo dice? Puede ser el director, el gerente. En una reunión, y se los puede decir al de producción, al de ventas, a los que le reportan. Busquen cómo bajar. Salimos de ahí de la reunión, están altos. Entonces, si usted tiene o maneja sus costos, o sea, que haga el análisis del cuaderno de costos, porque a veces nos puede llegar la información y como tal, la guardamos. Nos llega un libro, lo guardamos, nos llegan apuntes, los guardamos, todo lo que nos llega lo guardamos. Y solo cuando alguien nos dice, comenzamos a buscar. Entonces ya cuando usted comienza a analizar, podrá ver dónde puede disminuir. Y en muchas ocasiones a veces decimos, no se puede. Y el amigo que dirige le dice, busca. Conceptos básicos, no me digas cómo no, dime cómo sí. Es simple. Y finalmente ya se van encontrando oportunidades de mejora y se comienzan a reducir. Pero todo sucede del análisis de la información y del involucramiento de las personas que estemos. Bien, entonces finalmente ya tenemos los costos fijos, tenemos los costos variables, costos fijos totales, costos variables, costo fijo total. Ahora sí, comenzamos aquí con los datos. ¿Cuántas colmenas? 100. Número de litros de miel, 40. Litros de miel, 4,000. Precio de la miel, 40. Entonces, 4,000 por 40, 160,000 pesos. Total de fijo.
34,420, total de variables 38,500, costo total 72,920. Determinar el valor de las variables. Recuerden, nos pedían el costo fijo total, el costo variable unitario, el precio de venta unitario. Aquí, que son los que necesitamos. Entonces, como tenemos esta fórmula, es costo fijo total, el total de fijo, 34,420. El costo variable unitario. Este costo variable unitario, acá tengo el total de variables, 38,500. Entre la cantidad que producimos, ¿ya? Por lo tanto, me va a salir el costo variable unitario. Y cuando usted observa, acá dice igual a F46. F46. ¿Cuánto es F46? Se baja usted aquí, porque usted tiene el archivo. Aquí está la F46. F46, que es el costo variable total. Y lo voy a dividir entre ¿cuánto? Dice aquí la fórmula 40%. ¿Por qué 40%? ¿Alguien pudiera decirme por qué 40%? Cuando vemos acá el número de colmenas son 100, número de litros de miel por colmena son 40. 40% son 4,000 litros. Entonces, para producir estos 4,000 litros en costos variables tenemos 38,500. Estos 38,500 entre 4,000 me va a dar el costo variable unitario. O sea, por litro, pesos por litro. Y este es el costo variable, 9.625. Precio de venta unitario. ¿En cuánto lo vendemos? Pues en 40 pesos. Es el enunciado del problema. Una vez que tenemos estos datos, simplemente hacemos nuestra división, ¿va? Utilizo esta fórmula CFT entre 1 menos CBU entre PBU y ahí está. 45,326. Punto de equilibrio en ingresos. Ahora, punto de equilibrio de unidades producidas. Entonces, la fórmula PI entre PBU. Entonces, punto de equilibrio en unidades producidas son 1,133 litros. Ahora, este punto de equilibrio, ¿qué me indica? En este punto de equilibrio no tengo ni pérdidas ni tengo ganancias. Ya sabemos que por arriba de ese valor, si lo que produzco lo vendo, voy a tener ganancias. Entonces, cuando analizamos, ya encontramos el punto de equilibrio, dice conclusión, para no tener pérdidas se requiere producir 1,133 litros. Como se está produciendo 4,000 litros, ¿qué vamos a tener? Ganancia. Ahora, ¿de cuánto puede ser la ganancia? Pues la diferencia, ¿verdad? Si este es el precio de equilibrio en ingresos, 45,000, pues la diferencia contra los ingresos totales, pues me va a dar la ganancia. Bien, entonces simplemente a partir de un enunciado o a partir de los datos que me den, me pueden decir el costo fijo total es tanto, el costo fijo variable es tanto, el costo total tanto. Entonces ya sabemos que el monto o los costos totales es igual al costo fijo más el costo variable.
Entonces, en función de las unidades, también necesitamos, ¿verdad?, conocer los datos de lo que se produce para poder obtener esto: el costo fijo total, costo variable unitario, precio de venta unitario. Y con esto ya puedo aplicar mis fórmulas y obtener el punto de equilibrio. Bien, aparece aquí datos del punto de equilibrio. Cuando usamos un método gráfico, bueno, perdón, hasta aquí, ¿alguna duda? En la segunda página, ¿dudas? No, profe. No, profe. Ok. Cuando hablamos del método gráfico, ¿qué necesitamos para hacerlo? El costo fijo total, el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Esos tres. Bueno, entonces, aquí podrán ustedes ver que aparece una letra X. ¿Qué significa esta letra X? Cuando usted ve 0, 50, 100, 150, 200, 250 y así sucesivamente. ¿Qué representa? Pues va a representar el número de unidades. En este caso serían los litros de miel. Entonces puedo colocar acá litros de miel. Ok, ya le agregué ahí, es la interpretación de esta X. Entonces yo puedo suponer los valores. Si no produzco nada, y después puedo suponer el incremento. En este caso, el incremento lo voy haciendo de 50 en 50. En algunos casos, simplemente, como es lineal esto, tiene un comportamiento lineal, pudiera ir de 500 en 500 o de 1000 en 1000. Usted puede jugar con los datos. Bien. Entonces, en función de esto, ¿cuál es el objetivo del punto de equilibrio? Necesitamos ver dónde se intersectan los ingresos totales. Estos ingresos totales se deben de intersectar con los costos totales. Donde se interceptan, quiere decir que ahí tenemos el punto de equilibrio por el método gráfico. Entonces, la representación que vamos a hacer, hemos visto costos fijos totales, ingresos totales, costo variable total y los costos totales. Bueno, costo fijo total. ¿Cuál va a ser el costo fijo total? Nos vamos a nuestro problema y el costo fijo total que tenemos para recordar es 34,420. Costo fijo. Ok, pero como ya son las 10:57 y últimamente me he pasado, entonces vamos a dar por concluido, paso lista y nos despedimos para el día de mañana. Ok, 26 de noviembre. 26 de noviembre. Entonces, de acuerdo a este, estamos 3, 6, 9, 11, 13, 15. 15 personas. Entonces,
¿Cuántos debemos de estar? Según esto, 17. Hubo una señorita que me dijo que no iba a poder estar, entonces falta uno. ¿Quién faltará? Entonces simplemente rápido así, 1. Dos. Presente. Ok, 1. Presente, profe. Ah, ok. 3. Presente. 4 fue que me dijo que no iba a estar. 5. Presente. 5. Ya le habló, profe, pero... Ah, no- ya. Sí, se escuchó Ok, cortado. gracias. 6. Presente. 7. Presente. 8. Presente. 9. Presente. 10. 10. 10. 10. Entonces dice Martínez Macedonio. Por aquí. Bueno, usted es el que hace falta. Ya por azar le quito ya. Vámonos. Martínez Macedonio. Pum. Listo, ya todos los demás pues ya tienen asistencia. Bueno, que tengan excelente día. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.